Cristianismo y ciencia. Francis Collins es el científico evangélico cristiano más celebrado en Estados Unidos. Desafortunadamente, el modelo de Collins para integrar su fe con su ciencia está profundamente defectuoso. Depende en gran medida de que los cristianos cedan terreno cada vez que su fe entra en conflicto con las afirmaciones del establishment científico. Francis Collins es el científico evangélico cristiano más celebrado en Estados Unidos, catapultándose a la fama y apareciendo en la portada de la revista Time como director del proyecto del genoma humano. Luego se convirtió en un héroe para muchos cristianos con la publicación en 2006 de su libro, El lenguaje de Dios, el cual relata su inspirador viaje personal desde el ateísmo hasta el cristianismo. De 2009 a 2021, Collins se desempeñó como director de los Institutos Nacionales de Salud, convirtiéndose en uno de los funcionarios científicos más importantes y poderosos del gobierno federal. Más recientemente, fue asesor científico interino de la Casa Blanca para el expresidente Joe Biden. Para muchos cristianos, Collins se ha convertido en el equivalente a una estrella de rock. Desafortunadamente, el modelo de Collins para integrar su fe con su ciencia está profundamente defectuoso. Depende en gran medida de que los cristianos cedan terreno cada vez que su fe entra en conflicto con las afirmaciones del establishment científico o de la cultura dominante. No dudo de la sinceridad de la fe de Collins, pero a pesar de su amplia influencia, no creo que sea una buena guía para integrar el cristianismo y la ciencia. Consideremos el tema del aborto. La Biblia enseña que la vida dentro del útero es creada y planeada por Dios. En las palabras del Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Desde los tiempos más remotos, los cristianos han creído que el aborto y el infanticidio son incorrectos. Más recientemente, los cristianos evangélicos se han opuesto firmemente al aborto, por lo tanto, la mayoría de la gente probablemente esperaría que Francis Collins sea pro vida, dado que es un cristiano evangélico. Pero están equivocados. En primer lugar, Collins no parece saber cuándo comienza realmente la vida humana. En un apéndice de su libro, El lenguaje de Dios, cuestiona la insistencia de que la naturaleza espiritual de una persona se defina de manera única en el mismo momento de la concepción. Según un medio de comunicación, Collins ve a un embrión humano como una vida potencial, aunque piensa que no es posible científicamente determinar con precisión cuándo comienza la vida. Según otro periodista, Collins es escéptico sobre la idea de que la vida comienza en el mismo momento de la concepción. Collins incluso ha justificado los abortos eugenésicos de infantes con síndrome de Down, diciendo que en nuestra sociedad actual, las personas están en una circunstancia en la que pueden aprovechar esas tecnologías como el aborto. Y según él, hemos decidido como sociedad que esa elección necesita ser defendida. El pensamiento confuso y antibíblico de Collins sobre el aborto ha tenido consecuencias reales y severas. Como director de los NIH, Collins promovió la financiación irrestricta de células madre embrionarias que implica la destrucción de embriones humanos para la investigación médica. Y en 2021, Collins implementó la derogación de las restricciones de la administración de Trump sobre el uso de tejido fetal abortado en la investigación financiada por los NIH. Estas acciones fueron solo la punta del témpano de hielo. Ahora sabemos que los NIH, bajo el liderazgo de Collins, financiaron experimentos horrendos utilizando partes del cuerpo recolectadas de bebés humanos abortados para crear modelos de ratones y roedores humanizados, con piel humana de grosor total. Para estos experimentos, investigadores de la Universidad de Pittsburgh cortaron en pedazos pequeños el vaso fetal humano, el timo y órganos del hígado, y luego trasplantaron los tejidos y células madre en ratones irradiados. Los investigadores también cortaron piel del cuero cabelludo de bebés abortados, y luego injertaron la piel fetal en los ratones. Las partes del cuerpo utilizadas para estos experimentos fueron cosechadas de fetos humanos abortados, con una edad gestacional de 18 a 20 semanas. A esa edad, un bebé no nacido tiene ondas cerebrales y un corazón que late, puede oír sonidos y mover sus extremidades y ojos, y su sistema digestivo ha comenzado a funcionar. En otras palabras, los bebés humanos cuyos órganos fueron cosechados para esta investigación financiada por los NIH eran humanos diminutos bien desarrollados, y no células indiferenciadas. Nuevamente, esto ocurrió mientras Francis Collins estaba a cargo de los NIH. Gracias a documentos obtenidos a través de una demanda de la Ley de Libertad de Información, ahora también sabemos sobre el papel de los NIH en facilitar el uso de partes de bebés en la investigación a nivel nacional.
Según Judicial Watch, los documentos muestran que los NIH, bajo Collins, proporcionaron casi $3 millones en impuestos para apoyar una operación de cosecha de órganos fetales por parte de la Universidad de Pittsburgh en su búsqueda por convertirse en un centro de tejidos para tejido fetal humano desde las 6 hasta las 42 semanas de gestación. Un bebé que tiene más de 40 semanas es básicamente infanticidio, cosechar sus órganos. David Dadan, presidente del Centro para el Progreso Médico, alegó que el financiamiento de los NIH se utilizó para respaldar la inducción del trabajo de parto y abortos, donde el bebé es expulsado del cuerpo de la madre y luego asesinado para obtener los tejidos deseados. En otras palabras, los NIH estaban facilitando un proceso donde los bebés, algunos a la edad de viabilidad, deben ser entregados vivos y luego asesinados al estirparles los riñones. Sin embargo, el aborto no es la única área en la que Collins se ha conformado a la cultura reinante. Como director de los NIH, mostró su apoyo entusiasta al movimiento político y social LGBT, comprometiéndose en 2021 al ser un aliado y un defensor del movimiento, aunque se llamó a sí mismo simplemente un hombre blanco, cisgénero y heterosexual. Pero Collins no solo ofreció apoyo verbal. Bajo el liderazgo de Collins, los NIH financiaron investigadores en hospitales que promovieron bloqueadores de pubertad y cirugías destructivas del sexo en menores. Así es como utilizan sus impuestos. Aunque ha fallado repetidamente en desafiar al establishment secular en áreas como el aborto y sexualidad durante su carrera, hay un grupo con el que ha estado bastante dispuesto a desafiar públicamente: a sus compañeros cristianos. Durante la pandemia del COVID, Collins atacó duramente a otros cristianos y a quienes no querían recibir la vacuna contra el COVID, ya sea por preocupaciones sobre la seguridad o por cuestionamientos morales acerca de las vacunas que usaron líneas celulares fetales, originalmente derivadas de bebés abortados en su desarrollo. Ahora, las personas razonables pueden diferir sobre si las vacunas del COVID eran buenas para sí mismos o para los demás, y ciertamente, no creo que fuera anticristiano que creyentes como Collins abogaran por que las personas se vacunaran. Pero eso no es todo lo que ocurrió, y necesitamos ser realmente honestos aquí sobre lo que pasó. En algunos casos, enlistados por el gobierno, varios líderes cristianos comenzaron a condenar de manera estridente a sus compañeros cristianos que no querían vacunarse, considerándolos egoístas, desatentos o peor. No solo atacaron a sus compañeros cristianos, por lo que era una diferencia de opinión sincera y consciente, sino que fomentaron su deshumanización, incluso su persecución. Todo en nombre de amar a tu prójimo. Un mandato bíblico que utilizaron como arma contra otros cristianos. Collins formó parte de este esfuerzo. En abril de 2021, en un ayuntamiento virtual, Collins prometió: There's not going to be any mandating of vaccines from the US government, I can assure you. Escuchemos eso una vez más. There's not going to be any mandating of vaccines from the US government, I can assure you. No habrá ninguna imposición de vacunas por parte del gobierno de Estados Unidos, se los puedo asegurar. Sin embargo, solo unos meses después, Collins estaba alabando a la administración Biden por sus amplios mandatos de vacunas, incluido uno impuesto ilegalmente a empresas privadas. Al aparecer en MSNBC en septiembre de 2021, Collins elogió los draconianos mandatos de Biden de esta manera. En la misma entrevista, Collins insinuó que las personas no vacunadas eran egoístas. Collins luego retrató a las personas no vacunadas y a los políticos que no favorecían los mandatos de vacunas como asesinos del lado equivocado de la historia. This culture war in this case is killing people. It's not just a philosophical political argument, it's killing people, including, I'm sad to say, some children. We will not escape history. Do you want to be looked at in the lens of that backward look 10 years from now and defend what you did when in fact we are losing tens of thousands of lives that didn't have to die? Así que si no te vacunaste, eres un asesino de niños. A lo largo del COVID, Collins fue abiertamente despectivo con las preocupaciones de otros cristianos que disentían de este punto de vista. Se negó a interactuar seriamente con ellos, se hizo de la vista gorda ante su demonización, favoreció censurarlos y promovió políticas que los privarían de sus medios de vida mediante despidos masivos. Lejos de respetar los derechos de conciencia de sus compañeros cristianos para discrepar con él, facilitó su deshumanización. Cabe señalar aquí que la promoción de Collins de casi mandatos universales de COVID no se basaba en la ciencia.
Por ejemplo, los contundentes mandatos federales que él defendió no permitían excepciones para aquellos que ya habían tenido COVID y por lo tanto tenían inmunidad natural, al menos tan buenas como las que brinda la vacuna. A finales del año pasado, supimos que Collins fue parte de una reunión privada con expertos en virus para hablar sobre la inmunidad natural. Según un participante que defendía la vacuna contra el COVID, todos los expertos coincidieron en que la inmunidad natural era al menos tan buena como la inmunidad de la vacuna. Por lo tanto, no había razón científica para no eximir a las personas que ya habían tenido COVID de estos mandatos de vacunas. La diferencia de opinión no se trataba de la ciencia, solo de las realidades políticas de ofrecer excepciones. Tengo que decir que el maltrato de Collins a los compañeros cristianos, que no estuvieron de acuerdo con él durante el COVID, no fue una sorpresa para muchos cristianos que habían tratado con él anteriormente, especialmente aquellos en el movimiento de diseño inteligente. Bien antes del COVID, Collins participó en una búsqueda durante años para marginar y atacar a científicos cristianos, eruditos y laicos que vean escépticos de la evolución darwiniana, o que piensan que la biología muestra evidencia de diseño inteligente. En 2006, Collins publicó su libro más vendido titulado El lenguaje de Dios. El título se refería al código del ADN. Si no leíste el libro, podrías asumir que Collins estaba argumentando que el ADN fue de algún modo diseñado inteligentemente por Dios. Después de todo, es un código, y un código requiere un programador. Bueno, esa no era la opinión de Collins. Collins argumentó en su libro que nuestro genoma está lleno de ADN chatarra inútil, producido por el proceso azaroso de la evolución darwiniana. Collins reconoció que se requería una cierta cantidad de audacia para que alguien llamara a alguna parte del genoma chatarra. Pero eso no lo detuvo de hacerlo de todos modos. En un punto de su libro, afirmó que casi la mitad de nuestro genoma humano está compuesta de genoma no funcional, y en su opinión, esto proporcionaba evidencia decisiva en contra del diseño inteligente en biología. Porque en su opinión, un creador inteligente no habría incluido tanto desperdicio inútil. Aunque concediendo que algunos podrían argumentar que estos son en realidad elementos funcionales colocados allí por el creador por una buena razón, Collins termina desestimando esa explicación en su libro. Así que, en su opinión, el ADN no parece ser en absoluto el lenguaje de Dios, a menos que Dios sea muy inarticulado. El único tipo de diseño inteligente en biología que Collins sugiere que podría ser tolerable es la variante oculta. Él ofrece la opción de creer en un Dios que oculta sus acciones en la naturaleza. Según esta visión, Dios podría estar completamente e íntimamente involucrado en la creación de todas las especies, mientras que desde nuestra perspectiva, esto parecería un proceso al azar y no dirigido. En otras palabras, según él, siempre que reconozcas que tu creencia en el diseño de la vida es simplemente personal y no basada en una realidad empírica, eso podría ser permisible. Puedes creer personalmente que la vida fue diseñada, siempre que reconozcas que las evidencias de la naturaleza hacen que parezca que la vida fue el producto de un proceso aleatorio y no dirigido. Como muestro en mi libro, las opiniones de Collins contradicen 2000 años de enseñanza cristiana que se remontan al Salmo 19 en el Antiguo Testamento y Romanos 1 en el Nuevo Testamento. Collins ha criticado a los cristianos que cuestionan la evolución darwiniana por difundir mentiras según él y de promover un pensamiento anticientífico, también según él. Collins incluso ha advertido que el diseño inteligente es potencialmente amenazante para el futuro de Estados Unidos. Para evangelizar en contra del diseño inteligente, Collins ayudó a fundar la Fundación Biólogos, donde convocó reuniones privadas para tratar de convencer a líderes evangélicos de que adoptaran a Darwin. Dijo que quería promover el diálogo, pero el diálogo que estaba promoviendo era decididamente unilateral, excluyendo a destacados científicos cristianos que favorecían fuertemente el diseño inteligente. En otras palabras, Collins quería ganar el debate asegurándose de que la otra parte no tuviera voz ni asiento en la mesa. Collins sostiene básicamente que la evidencia a favor de la evolución darwiniana está más allá de una disputa seria y afirma que el diseño inteligente en la biología fracasa científicamente. Como documento en mi libro, sin embargo, la ciencia no ha sido benévola con la crítica de Collins al diseño inteligente. Por ejemplo, su afirmación anterior de que el genoma está salpicado de ADN basura ha sido en gran medida desacreditada por la ciencia convencional y ha tenido que abandonarla. Pero en un nuevo libro publicado el otoño pasado, Collins continúa atacando al bioquímico pro diseño inteligente Michael Behe, quien se hizo famoso por proponer que muchas máquinas moleculares son irreductiblemente complejas, lo que significa que requieren todas sus partes para funcionar.
Behe argumenta que tales sistemas no pueden ser producidos por un proceso darwiniano sin guía y paso a paso, porque las partes individuales no tienen valor para el sistema hasta que están todas en su lugar. Por lo tanto, la selección natural nunca las habría seleccionado una a una. El ejemplo icónico de Behe de un sistema irreductiblemente complejo es el flagelo bacteriano, un sofisticado propulsor molecular que permite a las bacterias moverse a través de líquidos. En su libro original, El lenguaje de Dios, Collins aseguró con confianza a los lectores que producir el flagelo no representaría ningún problema para la evolución darwiniana, porque hay un aparato secretor tipo 3 menos complejo, del cual el flagelo podría haber evolucionado. Sin embargo, la ciencia ha socavado su argumento. Actualmente, los biólogos creen que el flagelo se originó antes que el aparato secretor tipo 3 y por lo tanto, no puede haber sido su ancestro. O el aparato secretor tipo 3 se involucionó del flagelo, o se originó independientemente de este. De cualquier manera, el flagelo existió primero y el aparato secretor vino después. En contra de Collins, el aparato secretor no ofrece absolutamente ninguna explicación sobre cómo el flagelo llegó a existir a través de un proceso darwiniano no guiado. Alguien debe haber informado a Collins sobre este problema, ya que el aparato secretor tipo 3 no se encuentra en su nuevo libro. En cambio, ofrece una nueva declaración general. Cito, los avances científicos progresivos han mostrado que máquinas nanométricas como el flagelo han sido ensambladas a partir de componentes que tenían funciones importantes previas, haciendo que el resultado sea comprensible en base a mecanismos evolutivos tradicionales. En última instancia, la teoría del diseño inteligente ha caído víctima de los avances en la ciencia, que revelan explicaciones naturales para construcciones en que se afirmaba que requerían una explicación sobrenatural. Cabe notar que Collins no ofrece detalles específicos en esta nueva declaración, no ejemplos, ninguna evidencia real, ni citas que respalden su afirmación general. Él simplemente sostiene que los avances científicos progresivos han demostrado, en contraste con la ciencia de Collins, al estilo de una frase ingeniosa, esos avances científicos progresivos parecen no existir. Tal y como me dijo el propio Michael Behe, los darwinistas ni siquiera pueden explicar un pobre enlace de disulfuro, mucho menos una compleja máquina molecular como el flagelo bacteriano. Francis Collins simplemente ignora todas las dificultades y se compromete a la única explicación que la academia permite. Para ser justos, los evolucionistas continúan especulando que una estructura irreduciblemente compleja debe haberse ensamblado a partir de partes más simples, con diferentes funciones a través de un proceso no guiado, pero definitivamente no han demostrado que realmente se ensamblaron de esa manera. De hecho, el principal ejemplo concreto que propusieron para esta hipótesis respecto al flagelo, el sistema secretor tipo 3, ha demostrado no encajar en la hipótesis. Ha sido refutado. Pero el problema con la posición de Collins contra la complejidad irreducible, en realidad es más profundo que esto, mucho más profundo. Suponga que los evolucionistas pudieran identificar una serie de sistemas más simples que precedieron en el tiempo a una máquina molecular irreduciblemente compleja como el flagelo, y que se asemejaran a algunas de sus partes. En sí mismo, esto no probaría su caso. Behe señala la falacia, incluso si hubiera similitudes con otras máquinas, seguiría planteando la cuestión de si las similitudes eran un diseño común y si el proceso de ensamblaje era aleatorio o guiado. Collins simplemente está ignorando todas estas dificultades. Así que, en última instancia, no es el diseño inteligente el que ha caído víctima de los avances en la ciencia, es la teoría desfasada de Darwin. Pero Collins continúa aferrándose a su crítica del diseño inteligente en biología, a pesar de la evidencia. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por todas las indicaciones, Collins es un cristiano devoto personalmente, y no cuestiono eso, pero muchas de sus políticas y posiciones han sido indistinguibles de los de materialistas seculares. ¿Por qué razón? En mi libro, sugiero que la mejor manera de entender a Collins y a varios otros es como un ejemplo de algo que llamo el síndrome de Estocolmo cristiano. El síndrome de Estocolmo toma su nombre de un robo de banco en Estocolmo, Suecia, en agosto de 1973. Una mañana, un convicto fugado entró al banco con un fusil, y durante las próximas 131 horas, el convicto, más tarde acompañado por un cómplice, mantuvo a 4 empleados de un banco como rehenes.
Durante el transcurso de la crisis, ocurrió algo extraño. Los rehenes comenzaron a conectar con los criminales. Y comenzaron a ver los policías y al gobierno como sus enemigos. Incluso cuando los criminales amenazaron con violencia, los rehenes expresaron gratitud hacia ellos. En un momento, el principal ladrón del banco planeó disparar a un rehén en la pierna para mostrar a las autoridades que estaba hablando en serio. El rehén recordó más tarde: lo único que me viene a la mente es lo amable que pensé que era, por decir que solo iba a disparar en mi pierna. Ahora, si estuviera en esa situación, probablemente también estaría agradecido de que el tipo no quisiera dispararme en la cabeza. Pero aún así, creo que se puede ver aquí que es algo realmente extraño, estar agradecido con tus captores y tener sentimientos negativos hacia la policía o hacia otros. El término síndrome de Estocolmo fue acuñado más tarde para describir situaciones en las que los rehenes terminan identificándose con sus captores. Aunque sigue siendo muy controvertido como diagnóstico psicológico real, la etiqueta se ha utilizado desde entonces para describir a víctimas que adoptan el punto de vista de sus captores o abusadores. Yo lo estoy utilizando en el sentido más popular de entender que esta es una buena manera de comprender lo que puede suceder a alguien que ha lidiado con mucha hostilidad en su vida, tal vez de grupos y amigos, y otros que pueden ser hostiles, en este caso al cristianismo, y terminan adoptando sus puntos de vista. Entonces, ¿cómo es esto relevante para la comunidad cristiana de hoy? Bien, la mayoría de los cristianos en Estados Unidos crecen en cautiverio cultural. Están sumergidos en una cultura hostil hacia el cristianismo genuino en casa, en la escuela, en la universidad y en el lugar de trabajo. Esto es especialmente cierto para aquellos que llegan a convertirse en profesores, periodistas, cineastas, políticos y científicos. Después de haber estado inmersos durante años en una cultura elitista que rechaza el cristianismo ortodoxo, pueden comenzar a identificarse más con aquellos que odian el cristianismo que con los que lo abrazan. Pueden convertirse en cristianos con síndrome de Estocolmo. He visto esta actitud una y otra vez entre líderes de la iglesia, entre científicos y académicos cristianos, entre cristianos en el gobierno, entre cristianos en la industria del entretenimiento y en los medios de comunicación. En la universidad cristiana donde enseñé durante muchos años, era común que mis colegas expresaran su desdén por los cristianos comunes. Esos cristianos comunes no sabían tanto como los profesores después de todo, eran rústicos, eran crédulos, eran poco sofisticados, eran molestias embarazosas que ponían a todos en peligro, lo que significa que las clases educadas y los profesores los ponían en peligro, porque esas personas comunes atraían la atención y la ira de la mayoría anticristiana. Lamentablemente, creo que Francis Collins es un ejemplo trágico de lo que estoy hablando. Collins ha sido celebrado por muchos cristianos debido a su aceptación por parte del establishment secular, pero creo que esos cristianos podrían haber sido sabios al reflexionar sobre el por qué el establishment secular ha sido tan favorable hacia Collins. En 2019, la revista Science señaló que, cuando Collins fue nombrado director del NIH por el presidente Barack Obama, algunos se preocuparon de que su fe cristiana abiertamente expresada influyera en su liderazgo. Sin embargo, Science continuó asegurando a sus lectores que los críticos no deberían haberse preocupado, ya que su religión nunca se convirtió en un problema. Él siguió la orden de Obama de aflojar las reglas para la investigación con células madre, a lo que algunos cristianos se oponían, y ha defendido la investigación de tejido fetal a pesar de las críticas de grupos antiaborto. Un periodista de SLAT lo expresó de manera aún más contundente diciendo: si la fe de Collins se calma, incluso a unos pocos conservadores políticos, que de otro modo seguirían desperdiciando tiempo y dinero luchando contra los esfuerzos de investigación, que violan sus específicos principios religiosos, entonces los beneficios de su fe deberían superar cualquier inquietud que los científicos pudieran tener. Durante más de 12 años, Collins sirvió a la agenda secularista en el NIH, al proporcionar cobertura para que hicieran lo que quisieran de todos modos. Él defendió la investigación con células madre embrionarias, la obtención de partes de bebés de abortos tardíos para investigación científica, y la marginación de científicos cristianos que son escépticos sobre la evolución darwiniana. También aceptó el movimiento LGBT y, más recientemente, demonizó y persiguió a cristianos que tenían problemas con la vacuna del COVID. La triste realidad es que es precisamente debido al abandono de Collins de la verdad bíblica en estas áreas que ascendió a lo más alto del NIH y luego se convirtió en asesor científico interino en la Casa Blanca de Biden. Si Collins no se hubiera convertido en un cristiano con síndrome de Estocolmo, no habría sido tolerado.
Collins es indicativo de un problema mucho más amplio que enfrentan los cristianos que desean influencia cristiana en la cultura. Algunos cristianos ingenuamente piensan que si tuviéramos más cristianos en posiciones de poder, nuestra sociedad sería diferente. En verdad, en realidad tenemos muchos cristianos que se identifican como tales en el gobierno, la ley, el entretenimiento e incluso la ciencia. El problema es que demasiados de ellos son cristianos con síndrome de Estocolmo, como Collins, y se identifican más con las élites anticristianas que con sus propios hermanos y hermanas en Cristo, o con las enseñanzas históricas de la Iglesia cristiana. Por lo que su fe queda neutralizada. Si queremos que los cristianos lleven luz a nuestro mundo, incluido el mundo de la ciencia, necesitamos levantar a cristianos que realmente abracen las verdades de su fe, en lugar de sentirse avergonzados por ellas. Mi libro ofrece sugerencias prácticas sobre cómo hacer esto, pero el primer paso es reconocer el problema. is recognizing the problem.